Un saludo a todos los apreciados hermanos de las asambleas en el estado Falcón y a todos los que escuchen la voz de este audio. Estamos animados por los hermanos de la asamblea en Puerto Cumarebo a una enseñanza con motivo de lo que debería haber sido la celebración de las conferencias en Cumarebo este año. Como sabemos, las circunstancias del país cambiaron desde hace algunos meses. No nos hemos podido congregar, pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de comunicarnos con el pueblo del Señor a través de estos medios. Y pareciera que va a seguir siendo de esta manera, al menos en lo que resta de este año y los principios del año que viene, si el Señor lo permite. Quiero compartir con el pueblo del Señor un pasaje que está en el libro de los Jueces, capítulo 16, desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Las palabras de esta porción son estas. Viendo Dalila que él, Sansón, le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hasta allí la lectura, esperamos que el Señor la bendiga. El libro de los Jueces nos presenta a Sansón como uno de los instrumentos que Dios levantó para librar a Israel del acoso de los filisteos. La historia de Sansón está relatada en los capítulos 13 al 16 de este libro de los Jueces. Y aparece también su nombre en Hebreos capítulo 11 como uno de los héroes o de los ejemplos de la fe. Sansón es uno de los 3 hombres, junto con el profeta Samuel y Juan el Bautista, que fueron nazareos desde su nacimiento. Según el libro de Números capítulo 6, el nazareo no podía consumir ningún producto que viniese de la vid. Tampoco debía rapar su cabello y de ninguna manera podía tener contacto con un muerto. Todo eso mientras durara el tiempo de su servicio, de su dedicación a Dios. El propósito del nazareo era dedicarse a un servicio particular y específico en las manos de Dios. En el caso de Sansón, el propósito de su consagración se manifestó al Dios darle a él una fuerza supranormal que debía utilizar para el servicio a favor de Israel y librarlos del yugo de los filisteos. Ese era su don.
su fuerza y la manera como debía ser usada. Lamentablemente, la vida de Sansón fue muy fluctuante. Su fuerza se perdió cuando le fueron cortadas las 7 guedejas o trenzas de sus cabellos, como hemos leído en el pasaje al comienzo. Quiero basar este mensaje en la consideración de estas 7 guedejas que le cortaron a Sansón, haciendo una comparación con 7 cosas que mantenían el poder de Sansón y que él había estado perdiendo a lo largo de su vida, y que dieron como resultado que él perdiera al final toda su fuerza. La primera guedeja, vamos a decir así, que Sansón había perdido era la guedeja de su sujeción. En el capítulo 14 vemos un incidente en el que los padres de Sansón tratan de disuadirlo a él, de evitar que él se casara con una mujer filistea. Ellos tenían razón, porque la palabra de Dios había ordenado que un israelita evitara caer en yugo desigual con un gentil, especialmente si se trataba de un vínculo matrimonial. Pero Sansón no les obedeció. Es verdad que ya él era un hombre adulto. Sin embargo, a esa edad el consejo de los padres seguía siendo importante a la hora de tomar este tipo de decisiones. Bien lo dice el libro del Éxodo como uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Y en esta honra, por supuesto, está incluido el respeto y la consideración a los consejos espirituales que nuestros padres nos hagan. Hay un rasgo del carácter de Sansón que se deja ver, y es el de la independencia. Tal vez, no sabemos, como producto de haber sido criado como un hijo único, mimado, a quien en la infancia le procuraron dar todo lo que él pedía. Rasgo que fue cultivando en él este carácter de hacer lo que él quería. Se notan en él ciertas evidencias de altivez y arrogancia, probablemente como consecuencia de haber sido en cierta forma un niño prodigio. La sujeción en el hogar es una de las características que debe distinguir la vida del creyente consagrado que quiere ser útil en las manos de Dios. Otra guedeja que perdió Sansón durante su vida fue la guedeja de la santidad. Hay 3 mujeres en la vida de Sansón que demuestran que él no supo guardarse en santidad. Primero, una filistea en Timnat. Segundo, una ramera en Gaza. Y tercero, Dalila, que era del valle de Sorek. Esto demuestra la sensualidad de este hombre. Daba riendas sueltas a las pasiones de la carne, al deseo de los ojos. Sus ojos parecen que estaban llenos de codicia. Tenía fuerzas para matar a muchos hombres, pero no tuvo fuerzas para controlar sus deseos pecaminosos. Además, en los 2 intentos que hace para contraer matrimonio, lo hace con inconversas, incurriendo en el pecado del yugo desigual, como hemos dicho, y pasando por alto el claro mandato de la palabra de Dios. Qué lamentable, porque la Biblia dice que debemos limpiarnos de estas cosas si queremos ser vasos útiles en las manos del Señor. Para poder servir al Señor
debemos llevar y mantener vidas santas. Una tercera guedeja que había perdido Sansón era la guedeja de la satisfacción. Hay algo que llama la atención en el relato de la vida de Sansón, y es que siempre aparece compartiendo con los filisteos, con los extranjeros, y nunca con los hijos de Israel. Parece que encontraba más satisfacción en compañía con los inconversos que con el pueblo de Dios. Inclusive, en el capítulo 14, versículo 20, se habla de que su amigo y su compañero era un filisteo. Hermanos, el estar separados del pueblo de Dios y querer estar más tiempo con los inconversos debilita nuestras fuerzas. Qué bueno, porque un creyente que quiere servir al Señor, una de las cosas que procura cultivar y mantener es el contacto con el pueblo del Señor. No podemos aislarnos del mundo, ni tampoco debemos hacerlo en el sentido de mantenernos fuera del contacto con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos. Pero sentir más satisfacción en la compañía con ellos que con el pueblo del Señor hace que nuestra vida espiritual se debilite al punto que podamos perder toda utilidad en las cosas del Señor. Una cuarta guedeja que también perdió Sansón fue la guedeja de la sinceridad. Varias veces aparece Sansón mintiendo. Ahora, una mentira puede ser por omisión o una mentira también puede ser por comisión. Es decir, no decir la verdad es mentira. Y decir la mentira claramente, por supuesto, es mentira. En el caso de Sansón, él le mintió a sus padres cuando ocultó que la miel que él les estaba ofreciendo había sido porque él había matado a un león. Eso es una mentira. Y por supuesto, en este capítulo 16 que hemos leído, él aparece varias veces también mintiéndole a Dalila acerca del secreto por el cual él mantenía las fuerzas que Dios le había dado. Un creyente consagrado que quiere servir al Señor, ama la verdad, dice la verdad, aunque algunas veces la verdad de alguna forma pueda causarle algún daño. Pero debemos ser sinceros, debemos ser transparentes, genuinos. Entre la mentira y la hipocresía hay una relación muy estrecha y por lo tanto el Señor condenó fehacientemente la hipocresía. El Señor nos guarde porque la palabra de Dios nos dice que debemos hablar la verdad unos con otros. Una quinta guedeja que perdió Sansón fue la guedeja de la sencillez. Fijémonos, hermanos, a pesar de todos los actos heroicos de Sansón, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Casi todos fueron como reacción a ofensas personales o como actos de venganza. Ninguno de los actos heroicos que él hizo antes de morir fueron para defender al pueblo de Dios, sino para defenderse a sí mismo o para tomar venganza de sus enemigos personales. Eso nos hace entender que Sansón era muy susceptible a las ofensas, muy susceptible al rechazo, muy susceptible a los daños que él podía sufrir, y era más dado a reaccionar ante las ofensas personales que en defensa de otros. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos
que una de las características que deben tener todos los creyentes, y en particular los que están sirviendo al frente del pueblo del Señor, es la humildad, la mansedumbre, que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, el mantener un ego alto, el mantener una susceptibilidad muy grande, hace que fácilmente reaccionemos ante cualquier comentario que se haga en contra nuestra, ante cualquier cosa que se haga en contra de nosotros, y reaccionemos muchas veces de una manera inadecuada. Con razón dijo el apóstol Pablo, enseñándole a los romanos que debemos dejar lugar a la venganza de Dios y no vengarnos por nosotros mismos. No perdamos la sencillez y el carácter de humildad y de mansedumbre que debe caracterizar y distinguir a los que procuramos servir al Señor. Una sexta guedeja que vemos en el caso de Sansón que él perdió fue la guedeja de su servicio. Realmente parece que el servicio eficaz y verdadero de Sansón lo logró fue con su muerte y no con su vida. Cuando se dice en Jueces 16 y 31 que él juzgó a Israel por 20 años, pareciera que esas palabras se refieren al efecto que causó el derrumbe de aquella casa en donde habían cerca de 3,000 filisteos y donde estaban adorando a su ídolo Dagón. Con la muerte de Sansón, él logró también la muerte de aquellos enemigos del pueblo de Israel. Pero el servicio de Sansón durante su vida no tuvo mayor impacto sobre Israel, librándolo del acoso de los filisteos. Se mantuvieron durante ese tiempo sirviendo a los filisteos, cosa que solo se terminó cuando murió Sansón. Eso, al menos a mí, me hace ver que durante la vida de Sansón, antes de quedar ciego, realmente él no se preocupó por ser útil al pueblo de Dios. Estaba pendiente de las cosas de sí mismo, pero no tuvo un corazón para procurar ser útil al pueblo de Dios. Y hermanos, si queremos servir a Dios, debemos también servir al pueblo de Dios. El Señor habló acerca de los que serán grandes en el reino de Dios, y Él dijo que ser grande en el reino de Dios es dedicarse a servir al pueblo de Dios, hacerse pequeño y procurar ser útil. El Señor nos guarde a interesarnos por el pueblo del Señor y sus necesidades, tanto espirituales como materiales. Pero una séptima guedeja que también había perdido ya Sansón, hablando aplicativamente desde el punto de vista espiritual, fue la guedeja de su sabiduría. Con este punto quiero resaltar que cuando le cortaron el cabello a Sansón, él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. No lo sabía porque había perdido realmente la comunión con Dios. Es notable que en el relato dado hasta este momento, cuando Sansón fue capturado y dejado ciego, nunca vemos a Sansón orando, o buscando la dirección de Dios, o pidiéndole a él que lo guardara. Parece que él tenía una confianza muy grande en sí mismo y no veía la necesidad de buscar la presencia del Señor para que guiara su vida y para que lo guardara. Cuando él por fin se despierta del sueño, allí reposando sobre las rodillas de Dalila, él dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé.
pero ya había perdido el poder que era de Dios y que no era de sí mismo. Él no había sido sabio, no había entendido que si él tenía esa fuerza era porque Dios se la había dado y que debía buscar su presencia, cultivar esa comunión personal con Dios por medio de la oración y la meditación en la palabra de Dios. La única vez que vemos a Sansón orando es cuando ya estaba ciego, preso por los filisteos y humillado. Había vuelto a crecer el cabello, pero ahora no estaba confiando en su cabello. Le dice a Jehová en el capítulo 16 y 28, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Gracias a Dios, porque aquí también hay una lección de una verdadera restauración espiritual. Y como ya hemos mencionado, logró con su muerte lo que no había logrado con su vida, porque leemos en el capítulo 16, versículo 30, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Pareciera que al final de la vida de Sansón, él había aprendido el valor de estas 7 guedejas, y por eso su último acto, un acto de fe, demuestra que él había llegado a comprender la importancia de la sujeción, la importancia de la santidad, la importancia de estar satisfecho en compañía con el pueblo de Dios, la importancia de la sinceridad, la importancia de la sencillez, la importancia de servir a Dios, pero la importancia de ser sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios y procurar buscar su presencia siempre por medio de la oración. El Señor nos ayude a nosotros también a entender la importancia de estas 7 cosas si queremos ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra.